recordando que esta historia tiene una recopilación completa. Así que si no la has visto, te invito a pasar por allí para que te pongas al día. Empezamos. Inmediatamente podemos ver el carruaje a toda velocidad nuevamente y a la protagonista un poco decaída, mientras que Judela dice que al parecer el duque tenía asuntos muy urgentes que atender ese día. Yvonne dice que sí supone, pero esta dice que bueno, pero en ese instante el carruaje vuelve a chocar con una piedra, y esta vuelve a tener un gran impacto contra su cabeza. Judela llama a la princesa, e Yvonne piensa que si tan solo se hubiera golpeado la cabeza y desmayado. Pero Judela le pregunta que qué hacen, o que qué pasará si sale un chinchón en la cabeza de la princesa. Pero Yvonne piensa que es una tonta, y tenía grandes esperanzas pero terminó decepcionada. Recordando la carta, mencionando que en el momento en que vio la invitación ésta sintió algo en su corazón, y sentimientos y recuerdos que no son de ella aparecieron y comenzaron a fluir en su cabeza. Recordando, cuando el príncipe dijo suponer que fue muy indiferente pero ahora le dará una oportunidad a la princesa, y ella se preguntaba, que desde cuándo Su Alteza Real solo por esa vez le gustaría pensar que tal vez, pero ésta le gritó que se detenga. Podemos ver que todos se quedaron en silencio, y el príncipe le preguntó que qué es lo que acaba de decir la princesa, e Yvonne mencionó que ahora es de su vida, y la soledad y desconfianza de Yvonne, quien siempre actuaba valiente y orgullosa, está dentro de ella. El duque de Yels llama a Yvonne, mientras que ella se pregunta si en realidad ha anhelado tanto eso, pero esta dice que realmente es muy amable su majestad, y es la única chica de su edad a la que nunca se le ha dado una oportunidad de tener pareja, y le pregunta si sabe lo ridículo que fue para ella la princesa Argentros, que la vizcondesa recibiera la misma oportunidad. El príncipe dice que eso, mientras que ella menciona que como alguien que ha visto de cerca la vida de Yvonne tenía muchas ganas de hacer eso, y esta misma le arrebata la carta, diciéndole que desafortunadamente no es idiota, y mientras la parte en dos dice que se niega, y es una lástima que se sienta mal el mismo día de su cumpleaños. Ante esto el príncipe se ve extraño, y le pregunta que qué está haciendo, y la princesa dice que como escuchó, no asistirá al banquete del príncipe, así que le sugiere que busque otro compañero. Ante esto el príncipe se ve enojado. Este dice ja, porque sigue siendo grosera, y le pregunta que cómo se atreve a romper la invitación que trajo personalmente. Esto preocupa a Yvonne, la misma que se pregunta si acaso fue demasiado lejos, porque se ve enojado. Pero el príncipe dice que bueno, y mientras toca su pelo dice que ese es el encanto de la princesa, y esto crea bastante desconcierto en Yvonne, que se pregunta que qué dice, pero el príncipe dice que sin embargo no perdonará la misma descorteza dos veces. E Yvonne se ve preocupada, y piensa que ahora está mostrando su autoridad, pero el príncipe le pregunta si acaso pensó lo suficiente antes para decir que no, porque se lo dirá porque no crees que lo sepa, y ese banquete es especial. Esto desconcerta más a Yvonne, mientras el príncipe dice que ninguna familia tiene el derecho a rechazar la invitación, y todos deben ir sin excepción, pero como sabe, nadie va a pedir que sea su compañero, y esto mientras Anguilas le mira un poco preocupado. Pero el príncipe dice que si una señorita adulta asiste a un banquete como ese sin pareja, la princesa se convertirá en el hazme-reír de la sociedad, y él no cree que su padre o hermano estén muy interesados en esos eventos. Esto enoja mucho a la protagonista, y el príncipe dice suponer que es el único que le está proponiendo a la princesa que sea su compañero. Pero esta misma dice que eso no es su incumbencia, pero en ese instante alguien dice que él no es el único. Es el duque, que dice que sí a la princesa le parece bien. Este da un paso y acerca su mano, preguntándole si le gustaría asistir con él. Podemos ver la expresión de nuestra protagonista, que piensa en Ra. Y ésta se pregunta si él está tratando de ayudarle, pero el príncipe es su jefe, y se pregunta que entonces por qué. En ese momento el príncipe le dice a la princesa que será mejor que lo piense detenidamente. Y sí, Yvonne está mirando ambas manos, mientras el príncipe dice que es la última oportunidad de convertirse en su pareja, algo que siempre ha querido. Podemos ver el choque que tienen estos dos personajes masculinos, e Yvonne se pregunta que qué clase de situación es esa, que si acaso no deberían estar los dos en el mismo bando. Pero se pregunta que por qué pensó que Anguilas era un espía secreto del príncipe. Esta se pone un poquito loca mientras me sigue viendo ambas manos, y menciona que bueno,
porque es una persona que no tiene arrepentimientos. Recordando cuando alguien le dijo que a partir de ahora serán su familia, y ella dice eso, porque no hay manera de que ellos estén interesados en ella. Y estas personas, que le dijeron a la protagonista que serían su familia, comentaban detrás de una puerta preguntando que qué dice, porque pensaban que tenía subsidio, y otro dijo que al parecer se equivocó, a lo que al parecer la esposa preguntó que entonces, que qué deberían hacer con la niña, o que qué tal si le envían a otro centro, e Yvonne menciona que por supuesto porque se acercaron a ella por una razón, y esta menciona lo tonta que fue, pero aún así toma una mano, y podemos ver al príncipe muy sorprendido, pero lamentablemente no fue su mano, ya que Yvonne le dice al duque que será un honor para ella asistir con él, y el duque muy sonrojado le agradece mientras le da un beso a su mano. E Yvonne menciona que no se había dado cuenta de lo sincero que él era, y para ella solo fue pura amabilidad desde el principio. Pero en ese instante el príncipe le dice a la princesa que basta de juegos, y este dice que es imposible que el duque de Yels no hubiera escuchado los rumores, y le dice al duque que él no es la persona que está en el corazón de la princesa, él solo es un medio para su fin, un medio para obtener su corazón. Esto enoja a Yvonne, que se pregunta que qué él está diciendo, y esta piensa que por supuesto que no, y se sentirá mal si escucha algo como eso. Esta misma llama a Anguilas, y le dice que no es. Pero el duque dice que cuando alguien brilla intensamente los rumores le siguen, y sean ciertos o no. Cuanto más brilla la luz, más oscura es la oscuridad. Y toda esta romántica escena, mientras el príncipe está en segundo plano. E Yvonne se sonroja y se pregunta que por qué dijo tan fuerte que no le importan los rumores. Pero el príncipe le pregunta si está segura que no se arrepentirá de su elección, e Yvonne dice que está segura. Y si ya terminó, se retirará ahora porque está exhausta después de estar tanto tiempo bajo el sol, a lo que el duque le pidió permitirle acompañarle hasta su carruaje. Y esto, mientras vemos el enojo del príncipe. Él mismo que preguntó si ella cree que tiene opción, porque descubrirá que para empezar no existe tal cosa. Pero bueno, inmediatamente pasamos a otro lado, y podemos ver a nuestra protagonista muy feliz y sonrojada. Podemos ver a Yudela, que pregunta que entonces qué fue lo que pasó. Princesa, a esto Yvonne queda desconcertada, y le pregunta que de qué está, pero Yudela dice que cuando Su Alteza el Príncipe Heredero apareció de repente ella se preocupó, porque el ambiente parecía serio. Sin embargo, cuando regresó le sorprendió ver que estaba haciendo muy amigable con el duque. E Yvonne dice que bueno, y en realidad no pasó algo importante, solo aceptó ser la acompañante del duque de Yels en el banquete imperial. Esto sorprende a Yudela, que pregunta si de verdad, o que si entonces eso significa que usarán trajes a juego. Esta misma exclama a Dios, porque eso le emociona mucho. Pero Yvonne entrecruza sus dedos, y se pregunta que cómo que trajes a juego, recordando cuando ella le preguntó al duque sobre la invitación para hacer su acompañante en el banquete. Este se sorprendió y dijo que sí, porque tienen poco tiempo para igualar sus vestimentas. Esto sorprende a Yvonne, que le pregunta que qué dice, que si acaso estaba hablando en serio. El duque dice que por supuesto, porque su invitación no fue una broma. A esto la protagonista dice que lo siente, porque pensó que solo estaba tratando de ayudarle. Y en ese instante, ambos que caminan se detienen. E Yvonne se queda desconcertada viendo al duque, quien está un tantito sombrío, pero con ese tierno rostro y brillo hermoso. Dice que cada palabra fue sincera. Yvonne, podemos ver la expresión de nuestra protagonista, la misma que tiene una explosión interna al parecer de ciertos sentimientos. Esta exclama a Dios, y con Yudela ya en el presente, esta se ve igual de sonrojada. Y piensa creer que le gusta a ese hombre. Inmediatamente pasamos a otro lado, y vemos a dos personas caminar. Es el duque y su mayordomo, y Anguilas pregunta que dónde está Ant. El mayordomo dice que está en el pasillo de enfrente, pero el duque abre la puerta rápidamente, y le grita a Ant que ahora mismo. Él mismo que está frente a tres personas y pregunta si ya está ahí, mientras se le ven unas claras ojeras. Podemos ver que estas dos sirvientas y este chef se inclinan, y el mayordomo dice que mientras él estuvo fuera estuvieron investigando al personal de la cocina, y entre ellos solo los que tuvieron involucrados en la preparación de la comida están siendo interrogados por separados. El duque llama a Ant, y le pregunta si los estaba interrogando. Este responde que lo hizo porque el duque estaba fuera. Y Anguilas pregunta
¿Qué entonces qué fue lo que pasó? Y Ant dice que ellos se lo dirán detalladamente. En ese momento podemos ver al chef Bernard, que dice que fue su culpa porque estaba tan concentrado en preparar los bocadillos que no dirigió adecuadamente a las criadas que manipularon los ingredientes. Pero está el ayudante de cocina Nell, que dice que no hubo ningún problema al manipular los ingredientes, y estaban muy ocupados y les faltaban ayudantes, pero Isabel tenía un poco de masa a la mano, así que la utilizaron. Pero Isabel dice que la masa fue hecha el día anterior por un grupo de criadas sobrecargadas de trabajo, y no saben con seguridad quién fue la persona que la hizo. Y tampoco hubo ninguna posibilidad de que entrara alguna impureza en la mezcla. Y esta dice que no importa cuánto lo piense, porque es evidente que algo debió salir mal durante el proceso. A esto Nell llama a Isabel y le pregunta si está diciendo que hizo algo a la masa que le dio, pero el chef le pide que se detengan, porque no pueden armar un escándalo frente al duque. Y todo esto mientras el mismo duque esté en silencio, y Ant dice que eso fue lo que pasó, y pregunta si podrían considerarlo un simple accidente, pero el duque suspira, y dice que dado a que lleva mucho tiempo trabajando para la familia Yells, quiere creer en ellos, pero al mismo tiempo no desea que quede ninguna duda sobre ese asunto, y estas palabras atemorizan a los tres inculpados. Y el duque dice que es por eso que les va a hacer una pequeña sugerencia, y ese es un artefacto llamado Piedra del Juramento. Y además de tener un nombre elegante, también cumple una función, porque él es el líder de la familia Yells. Esto desconcerta a los tres implicados, y el duque dice que tendrá piedad con aquellos implicados en ese asunto, y ante esto la piedra se vuelve de un color rojo, desconcertando muchos a los implicados en el asunto. Pero Anguilas dice que como pudieron ver ese es un artefacto que reacciona ante las mentiras, y cada uno de ellos debe responder a sus preguntas a partir de ahora. Podemos ver a Isabel bastante aterrada, la misma que empieza a temblar y se ve preocupada, mientras el duque se le acerca y dice que empezará con ella. Y sí, podemos ver cómo se creó el ambiente y cuán satisfacción sentí en este momento. Inmediatamente pasamos a otro lado, y Ant dice que el chef aceptó un recorte salarial durante un año, y la criada fue desterrada sin una carta de recomendación. Y sorprendentemente fue un trato bastante generoso, pero Anguilas le pregunta que qué pensó que él haría. Y Ant dice que quizás algo como eso, a lo que el duque responde que no es que no lo haya pensado, es solo que no podía hacerlo. Pero Ant piensa que al parecer le pasó algo bueno con la princesa, y este dice que por cierto. Le pregunta que qué es esa piedra del juramento, porque es la primera vez que lo ve. El duque le pregunta si se refiere a eso, porque es un artefacto que cambia de color cuando se le inyecta maná. Esto desconcerta a Ant, que le pregunta que si acaso él se inventó todo eso para presionarlos. El duque dice que sí, algo así. Y es fácil leer la reacción de una persona cuando miente, y más importante, él necesita que reserve una prueba de vestuario lo más pronto posible, porque necesita personalizar la ropa que usará para el banquete imperial. Ant le pregunta que qué dice, que si de verdad va a asistir, o que quién será su acompañante. El duque dice que irá con la princesa de Argentros. Esto sorprende a Ant, que le pregunta que en qué momento tomó esa decisión, y dice lamentar tener que decirle eso, pero no cree que va a poder ser posible por el momento. El duque pregunta que por qué, y Ant dice que ese día recibieron un llamado urgente del territorio de Yells, y les informaron que un extraño monstruo que nunca antes se había visto apareció de la nada, y ha estado atacando por lo que debe ir allí personalmente. Y si se apresura quizás pueda hacer la prueba de vestuario antes del banquete. Y sí, inmediatamente el duque empieza a correr, y dice que tiene que partir ahora mismo. Pero Ant le pide que espere un momento, porque aún debe informarle algo más. El duque se detiene, y Ant dice que esos son los resultados de la investigación sobre Su Alteza el Tercer Príncipe. El duque se sorprende, y dice que al parecer ya llegaron, y dice que a propósito, porque hace unos días su solicitud de audiencia fue rechazada, y pregunta si hay alguna razón por la cual esté haciendo eso. Y el duque dice que necesita encontrar una forma de poner de su lado al tercer príncipe, y este le pide a Ant que una cosa más quiere que haga. Este le pide que investigue a detalle cómo tratar la demencia.